Nosotros somos el grupo 6, está conformado por Sebastián Zapata, Sebastián Menjura y quien les habla, Julián David Sierra. Escogimos el tema de polarización de las ondas electromagnéticas. Primeramente, ¿qué es polarización? Polarización está relacionado con orientación, pues la palabra viene de la palabra griega polos, eh, y cuando hablamos con ondas electromagnéticas hablamos de que estas ondas están restringidas en una dirección de propagación. Pues decimos que cuando una onda tiene una orientación preferencial, está polarizada, y cuando no tiene una orientación preferencial, no está polarizada. Un ejemplo de ondas polarizadas es la luz solar que nos llega, la luz azul que vemos, son ondas polarizadas, ondas electromagnéticas polarizadas, y no polarizadas es una lámpara de tungsteno. Este es un ejemplo. Hay tres tipos de polarización. Tenemos polarización lineal, polarización circular y polarización elíptica. Antes de hablar de estos tipos, vamos a suponer que una onda electromagnética tiene estos valores de su campo eléctrico y su campo magnético, y esos valores de Rho y de J. Y utilizando las ecuaciones de Maxwell, podemos llegar a una ecuación diferencial que solo depende del campo eléctrico, donde está intrínsecamente el campo magnético. Y solucionando esta ecuación para una onda electromagnética nos da este valor del campo eléctrico que depende de T y de Z, donde pues phi es el ángulo de fase. Y si queremos verlo más simplista, ponemos z igual a 0 y podemos extraer las coordenadas del campo eléctrico en X y del campo eléctrico en Y, donde pues phi 1 es el ángulo de fase de esa coordenada y phi 2 es el ángulo de fase de la otra coordenada. A partir de estos dos ángulos de fase, vamos a decir que estos dos ángulos son iguales y son iguales a un ángulo llamado phi. Esto para hablar de polarización. Como les decía, habían tres tipos de polarización: lineal, elíptica y circular. Y hay tres tipos de polarización elíptica, que se dan cuando el valor de phi cumple esos parámetros dados que vemos en pantalla. La polarización lineal se da cuando phi es igual a 0, y la polarización circular cuando phi es igual a phi medios. Bueno, para poder conseguir que una onda electromagnética se polarice, es necesario tener un polarizador, el cual intenta variar la intensidad que le entra de una onda electromagnética. La intensidad después de un polarizador va a depender de la intensidad inicial y cero. También va a depender de un ángulo, el cual es el ángulo con que entra la onda electromagnética a la placa del polarizador. Como podemos ver, si el ángulo llega a ser cero, la intensidad va a ser igual a I0, lo que lo convierte en un máximo. Y cuando el ángulo está en pi medios, cuando está totalmente vertical, lo convertirá en mínimo, dando que la intensidad sea totalmente cero. En este caso, vamos a enfocar en la polarización lineal. Como ya mi compañero lo dijo, la polarización lineal es cuando las fases del campo eléctrico en las coordenadas X y Y son iguales y son iguales a cero, lo que describe una línea recta en el plano. Por eso se llama la polarización lineal. Un ejemplo de polarización lineal son las gafas polarizadas, ejemplo como las que vemos en el cine. Las gafas polarizadas filtran imágenes en cada lente. Por ejemplo, pueden filtrar las ondas verticales en el izquierdo y las ondas horizontales en el derecho o viceversa. Y que cuando las sumamos, nuestro cerebro crea una imagen en 3D. Esto convierte a las gafas polarizadas en un filtro polarizador que va a dejar pasar las ondas verticales y va a rechazar las ondas horizontales o viceversa, dependiendo del lente que estemos utilizando. Listo, ahora es mi turno de explicar otras aplicaciones que tienen justamente los polarizadores. Entonces, la polarización es una herramienta que se utiliza mucho, en especial para estudiar fenómenos en la astronomía, es uno de sus mayores usos.
Por ejemplo, en la física solar tenemos que jugar un papel muy importante, ya que nos permite el estudio de estrellas, en especial aquellas que son del tipo FAM, que como sabemos esta es la clasificación que se le da a las estrellas dada su temperatura. Entonces los campos magnéticos de justamente estas estrellas pueden ser analizados vía espectropolarimetría, las cuales me indican las líneas de absorción. Entonces, la orientación justamente de estas líneas las podemos estudiar dada la intensidad que medimos de la polarización circular y lineal después de que esta luz polarizada atraviesa, pues digamos, los telescopios que utilizamos para justamente analizar este tipo de cuerpos celestes. Y bueno, un segundo tipo de uso que le podemos dar a los polarizadores está en los microscopios. Prácticamente lo que van a hacer estos microscopios es utilizar dos polarizadores cuyos ejes de transmisión difieren en pi medios. Entonces, como ya explicó mi compañero, gracias a ese tipo de polarizadores, entonces una luz no polarizada va a pasar por un primer polarizador, va a tener una orientación y al pasar por un segundo polarizador cuyo desfase esté dado en 90 grados, pues no va a pasar ningún tipo de intensidad. Sin embargo, si aquí en la mitad ponemos un objeto que desvíe justamente la luz que llegue por aquí del primer polarizador, encontraremos que la luz que se vea alterada en este espacio será la única que va a pasar por este segundo polarizador y será la que nosotros podamos ver que va a ser la que justamente atraviesa y analiza nuestro objeto. Este tipo de tecnologías es utilizado en especial en el campo de la biología y también en el campo del estudio de minerales en geociencias.